Ok, estamos hablando de la entropía y su utilización. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de que no hay irreversibilidades internas cuando se genera la entropía cuando es igual a cero. Cuando es mayor que cero, se presentan irreversibilidades. Si hay irreversibilidades internas. ¿De acuerdo? Y también cuando este es menor que cero, obviamente esa no va a ser posible. ¿Sí? La generación de entropía en un ciclo pues jamás va a ser menor que cero. ¿Sí? La entropía generada por las velocidades internas durante un ciclo o en un sistema. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, vamos a hablar ahora de cómo encontrar pues obviamente la entropía. ¿Sí? Tanto para gases ideales como para en sustancia incompresible, ¿sí? Procesos internamente reversibles. Tenemos un ejemplo ahí, como tal, como viene siendo este que vamos a poner ahorita, ¿sí? Por ejemplo, nos piden un proceso internamente reversible del agua. ¿Sí? Tenemos ahí un cilindro pistón, ¿sí? Y ese cilindro pistón está siendo calentado. Bueno, aquí voy a poner está siendo calentado, ¿sí? Y al hacer calentado, ¿sí? Al hacer calentado, obviamente va a generarme cierto comportamiento, ¿sí? Cierto comportamiento, como lo ves como es este diagrama, ¿sí? Voy a hacer dos diagramas. Uno que esté, por ejemplo, uno que esté en presión volumen y otro que esté a temperatura entropía. Ya aparece otro tipo de diagrama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí ahora el pistón, ¿sí? Tenemos acá también otra misma camarita, ¿sí? FG, FG, ¿sí? Entonces tenemos que Q sobre M, ¿sí? Aquí tenemos ¿sí? Tenemos por ejemplo W sobre M, ¿sí? Y tenemos F y G, ¿sí? Entonces tenemos que el agua
tiende a los 100 grados Celsius. ¿Sí? Y que el comportamiento, ¿sí?, viene dado de esta manera. ¿Estamos? Y que va igual así, con este. Bien. Entonces, dados esos diagramas y datos conocidos, tanto el trabajo con respecto a la masa como el calor con respecto a la masa, ¿sí? Vamos a obtener que el agua que está aquí, o sea que hay agua, ¿sí? Vamos a determinar el trabajo y el calor intercambiado por unidad de masa en ambos, en kilojoule sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, el trabajo con respecto a la masa va a ser igual a la integral, ¿sí?, desde F con respecto a G, de la parte líquida a la parte gaseosa, ¿sí?, P a presión constante derivada de volumen, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que la presión es constante, saco de la integral, me queda dB, F y G, ¿sí? Entonces solamente me va a quedar dB, por lo tanto la integral es B, va a ser, de dB va a ser V, evaluada de F a G, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a P, que multiplica a VG menos V, volumen específico, vaya, ¿sí? Bien, entonces de la tabla, vamos a irnos a la tabla A2 del libro, ¿sí? Ahí vamos a encontrar lo que viene siendo el peso, volumen específico, ¿sí? La presión pues ya la tenemos, atmosférica, 100 grados Celsius, de aquí, que es 1.014 bar, ¿sí? 1.014 bar, ¿sí? Los volúmenes específicos de la tabla A2 van a estar dados, bueno, tabla A2, voy a ponerlo acá, tabla A2 de agua saturada, VF y VG, ¿sí? Con las condiciones de entrada que nos dan. Me voy a la tabla A2. Yo tengo que con la temperatura que tengo, que son 100 Celsius, mi volumen específico es 1.0435 por 10 a la menos 3, y mi volumen específico de VG es 1.673, ¿sí? Entonces, con 100 grados Celsius, yo encuentro los volúmenes específicos, ¿sí?, los cuales tienen un valor de VF 1.045, perdón, 435 y a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo, y este tiene un valor de 1.673. Ahí está. Entonces, una vez lo que hago es ahora sustituir nada más en esta ecuación, ¿sí? Entonces sería
1.673 menos 1.035 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, el trabajo con respecto a la masa, ¿sí? Si hacemos esa multiplicación, 1.014, bueno, 1.673 menos 1.0435 por 1.014 bar, la presión normal, me da 1.695 bar por metro cúbico sobre kilogramo. Entonces sabemos que un bar equivale a 1 por 10 a la 5 metros newtons al metro cuadrado, que son pascales, ¿verdad? Newtons al metro cuadrado. ¿Sí? Y que el kilojoule un kilojoule equivale a la 1e a la 3 newton por metro. ¿Sí? Entonces, al hacer ese cálculo por 1e a la 5 entre 1e a la 3, me da un valor de 169.53, aproximadamente a 170. ¿Sí? Bar con bar se va, newton con newton, metro cuadrado con metro cúbico con metro cúbico, kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí? Y ya encontramos pues el trabajo. Ahora falta calcular el calor. Sí, el calor absorbido. Bien, para esto volvemos a hacer el mismo, así que el mismo trabajo, mismo principio, ¿sí? Con cierto volumen de control. Por ejemplo, tengo yo ahí calor, ¿sí? Entonces el calor va a estar dado tanto para la parte líquida como la parte en forma de vapor saturado, ¿sí? Con la temperatura y con respecto a la entropía, ¿sí? Entonces, si ponemos que el calor es por la masa, aquí voy a poner TS igual al lado del estado líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, en los dos lados pues sale el mismo, ¿no? O sea, yo cuando integro aquí, quedaría a mí aquí que la temperatura pues permanece constante. Si es presión constante, temperatura constante, siempre queda T. La integral de ds pues va a dar S, ¿no? Entonces S evaluada de F a G. Lo mismo va a ser para la masa, ¿sí? Y T, ds, ¿sí? Entonces va a quedar S evaluado de evaluado MTS, aquí está TF a G. Entonces aquí voy a tener la temperatura entre SG menos SF, o en su caso va a ser M T SG menos SF. Sí.
Entonces, al hacer cierta igualdad, ¿sí? El calor, la masa la puedo pasar por acá dividiendo, estamos multiplicando, me queda que T, ¿sí? En ambos lados pues es lo mismo, ¿no? Entonces pongo TSG menos SF, ¿sí? Y esa parte sería la que yo trabajara, ¿sí? Pues el calor en la masa. Entonces con la tabla A2, ahí mismo tabla A2, voy a encontrar la entropía en estado líquido como la entropía en estado de vapor, ¿sí? Entonces la ecuación que tenemos acá, ¿sí? Ahora va a estar dada de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla A2 nos marca que la temperatura son 100 Celsius, ¿sí? Y la entropía en estado líquido me marca 1.3069, ¿sí? 1.3069 kilojoule sobre kilogramo por cada grado Kelvin, ¿sí? Y la parte de entropía en estado de vapor saturado me marca 7.3549. Ahí está, ¿sí? Entonces, con esos datos ya obtenidos, sí, perdón, yo ya puedo encontrar el calor con respecto a la masa, ¿sí? Por ejemplo, pues ya nada más ponemos Q sobre M. La temperatura pues son 100 Celsius. 100 serían 373.15. Si convertimos 2 en Celsius a Kelvin, ¿sí? Que multiplican ¿sí? 373.15 Kelvin, que multiplican a la diferencia de entropías, 3549 menos 1.3069 kilogramos por Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, pues queda kilogramo sobre kilogramo. Entonces Q respecto a la masa me va a dar un valor de 2257 kilojoule sobre kilogramo. Y encontramos pues la cantidad de calor que se está yendo por masa, ¿no? Que se está de alguna forma transfiriendo, ¿sí?